Perfecto, déjalo ahí y ya. Seguimos en el foro con otro proyecto muy interesante que se llama Archivo General Digital de la Administración Pública Canaria, retos y logros de un proyecto piloto de digitalización garantizada y modalidad sustitutiva. Y lo van a presentar Patricia Ruiz de Galarreta Tobar, que es jefa de servicio de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos y coordinadora del Sistema de Gestión Documental Integral y de Archivos de la Administración Pública de Canarias, y María Dolores Cabrera Denis, que es técnico de Gestión Documental y Archivos de la Dirección General y secretaria de la Comisión General de Valoración Documental de la Comunidad Autónoma. Así que, bueno, bienvenidas. ¿Tenéis el pasador? Perfecto. Hola. Pues adelante. Buenos días. Antes de comenzar esta ponencia, queríamos manifestar nuestro agradecimiento de poder presentar este proyecto piloto de digitalización del Archivo General de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en este foro. Un proyecto de digitalización garantizada, modalidad sustitutiva, que nace en el seno de la colaboración entre los centros directivos del Gobierno de Canarias, responsables en las áreas de gestión documental integral y sistema de archivos y transformación digital de los servicios públicos. Puesto que el tiempo del que disponemos es bastante limitado, pasaremos de puntillas por el pasado y la evolución del archivo digital, para centrarnos en el presente y en el futuro, en los retos solventados y fundamentalmente en los resultados conseguidos hasta el momento. El Archivo General remonta sus orígenes a la ley... ¿Ahora? ¿Así? Vale. El Archivo General remonta sus orígenes a la Ley 390 de Patrimonio Documental y Archivos de Canarias, donde se le dota de la función de recoger, conservar y servir la documentación con valor histórico de las instituciones autonómicas. Sus funciones fueron ampliadas en reglamentaciones posteriores, fundamentalmente en el Decreto 160/2006, actualmente vigente, donde, entre otras, le dotó de la funcionalidad de coordinar los archivos del sistema. Sin embargo, desde sus orígenes, el Archivo General estuvo dotado de personal, poco, de funciones, muchas, pero no tenía instalaciones de archivo. Por eso, entre los años 2003 y 2018, fueron sucediéndose numerosos proyectos fracasados de intentar dotar de depósitos al Archivo General, barajándose incluso la externalización de la custodia de la documentación permanente. Conclusión: el Archivo General, a lo largo de su historia, en ningún momento pudo cumplir el fin para el cual fue concebido, es decir, ser el archivo receptor, conservador y difusor del patrimonio documental canario. ¿Qué consecuencias ha tenido esta situación 35 años después? Pues fundamentalmente una clara divergencia entre la documentación nativa digital, que desde el año 2015 contó con el archivo electrónico y con las funcionalidades necesarias para poder preservar y acceder a la documentación, permitir acceder a la documentación, y la documentación en formato papel, que carecía de la fase de archivo general y, por lo tanto, la custodia de la documentación tuvo que ser asumida por los archivos centrales y los archivos de oficina. En ambos casos, con depósitos desprovistos de los criterios necesarios para poder garantizar la preservación permanente. ¿Cuál es la situación? Pues un sistema de archivo bloqueado y una documentación sin garantías de poder tener una conservación o la preservación que requiere. El origen de la idea. Si bien la necesidad de configurar un archivo unificador y conservador se mantenía, cuando empezamos en la era de la sociedad digital y con el objetivo del cero papel, la constitución de un depósito tradicional de custodia pues ya comenzaba a perder sentido. Sin embargo, la disposición transitoria primera de la Ley 39/2015 sentó las bases del cambio al determinar que aquellos documentos respondidos a procedimientos tramitados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley deberían de digitalizarse. No era un mandato, era una posibilidad, pero nos dio el germen de la idea. ¿Y si digitalizábamos la documentación con valor histórico e integrábamos el archivo general en el archivo electrónico único previsto en dicha norma y que ya teníamos desarrollado? Solo nos faltaba el presupuesto y entonces llegaron ellos, los fondos Next Generation, que permitieron hacer realidad este proyecto piloto. Hay que tener en cuenta que no teníamos, retos fueron todos. Partíamos de cero, no teníamos nada, tampoco teníamos constancia del desarrollo de proyectos similares en otras comunidades, así que hemos seleccionado aquellos retos que consideramos fundamentales y que pasamos a exponer.
El primero de ellos fue definir el proyecto y sus objetivos. Nos trazamos 3 objetivos fundamentales: la transferencia al archivo digital a través de la implementación de actuaciones... Perdón, no, es que no me funcionaba el... Perdón. De actuaciones de metadatación y de paso de datos masiva. El segundo objetivo fue determinar el alcance, el tiempo y el coste que lleva este tipo de procesos para poder diseñar sucesivas o planificar sucesivas anualidades. Y por último, pasar la conservación en soporte papel a la preservación digital permanente. Reto número 2, una misión casi imposible, el análisis de la cobertura jurídica del proyecto piloto. Para garantizar la viabilidad jurídica, efectuamos un estudio comparativo entre la normativa de administración digital y la normativa de archivo. También tratamos de analizar la aplicabilidad práctica en documentos de archivo, tanto del ENI como de las NTI. Y también hicimos un sondeo por el resto de normas de las comunidades autónomas, intentando encontrar precedentes y la forma de regular las mismas. Spoiler, no encontramos nada en ese momento. Por lo tanto, lo que tuvimos que hacer fue conciliar la normativa digital con el espíritu conservacionista de las normas de archivos, previstas todas ellas antiguas, previstas para el escenario papel y ausentes de la posibilidad de digitalizar con valor de original. Poner en relación ambas disciplinas no fue nada fácil. Otro de los retos fue establecer los criterios de selección de las series documentales, criterios que realmente vinieron determinados por el propio desarrollo del proyecto. Teníamos claro que tendría que ser documentación de conservación permanente y además con un alto valor informativo y de gestión, es decir, una alta tramitación administrativa actual y también que tuviera un tratamiento o una consulta con un volumen alto-medio. El nivel medio se estableció más que como un criterio, pues por la necesidad de no añadir complejidad con los datos especialmente sensibles. El reto número 4 fue definir los requisitos funcionales y técnicos con varias finalidades. En primer lugar, para poder contextualizar y recuperar la información. En segundo lugar, para definir las necesidades de explotación de los documentos. En tercer lugar, para identificar las tipologías documentales, adscribirlas a sus correspondientes tipos ENI para, por un lado, garantizar la interoperabilidad y la correcta tipificación. Y finalmente, para construir la estructura de metadatos y el XML de datos comunes necesarios para la importación. La estructura de datos comunes y el XML fue, de hecho, yo creo que el obstáculo más grande a lo largo de todo el proyecto, porque comenzamos con los análisis en noviembre de 2023 hasta la aprobación definitiva en enero de 2024. Otro de los retos fundamentales fue la revisión y la adaptación del archivo electrónico. Realmente este criterio también ha acompañado a la ejecución de todo el proyecto, puesto que continuamente ha tenido que adaptarse a las necesidades que de forma escalonada han ido surgiendo precisamente por el carácter piloto del proyecto. Los retos evolucionan a logros y por lo tanto los trataremos con mayor detenimiento en el apartado de los éxitos del proyecto. Para concluir el apartado de retos y teniendo en cuenta que la fase final de este proyecto va a ser la destrucción certificada del soporte papel, se hizo necesario documentar y reglamentar el proceso para establecer todas las garantías que sirviesen de base para la viabilidad jurídica del mismo. Los logros en este sentido que hemos logrado protocolizar son, en primer lugar, hemos elaborado un pliego de prescripciones tipo válido para cualquier contratación o encargo de proyectos de digitalización garantizada. En segundo lugar, disponemos de una estructura de metadatos corporativa extrapolable en todo o en parte a cualquier proyecto de este tipo. También tenemos una tabla de tipologías documentales, eso sí, esta está todavía en fase de revisión, que identifica y relaciona los documentos más frecuentes tramitados en los procedimientos de la comunidad autónoma asociados a sus códigos ENI y se encuentra también en fase de finalización en un protocolo de digitalización garantizada que define los requisitos, los protocolos, los parámetros y la metodología para ejecutar este tipo de proyectos. Finalmente, se ha ampliado el control de calidad, hemos instaurado un nuevo proceso, una verificación final ya dentro de expedientes importados en el propio archivo electrónico, lo aplicamos directamente sobre los expedientes electrónicos y también sobre sus documentos, analizamos cuestiones como pues, tanto la calidad de la imagen como la corrección e implementación de los datos y metadatos descriptivos y acaba con dos posibilidades, o la validación e incorporación definitiva del expediente converso electrónico al archivo o con el rechazo funcional para su reprocesamiento.
Otro de los éxitos que ya habíamos anticipado fue la evolución del archivo electrónico. En la fase inicial se revisó nuestra solución de archivo electrónico para que informara correctamente los metadatos que previamente habíamos seleccionado. Se implementaron evolutivos y procesos para conseguir que la documentación conversa electrónica fuera exactamente igual, tanto su transferencia como el tratamiento, incluso la preservación, a la documentación nativa digital. También se efectuó el rediseño y circuito del flujo de documentación y de importación para poder garantizar y cumplir con los requisitos de seguridad establecidos por el Gobierno, además de la automatización y de la importación masiva. Se incluyó un nuevo desarrollo para poder anexar o incorporar aquellos documentos que pudieran aparecer de forma extraviada una vez digitalizado y archivado el expediente y poder incorporarlos a este. Tenemos en marcha un evolutivo para mejorar la automatización, simplificación y control de los procedimientos. Y finalmente se encuentra en fase de diseño un evolutivo que permite la corrección y adición de datos, sobre todo de metadatos de contexto, para poder mejorar la explotación de los datos descriptivos. En cuanto a los resultados cuantitativos, a junio de 2025 se han importado al archivo electrónico 88.600 expedientes, una cantidad que se prevé que aumente, ya que se va a incrementar la importación diaria a 1.200 expedientes y llegando a un porcentaje de ejecución del 71%. Bueno, no olvidemos que la fase final del proyecto, yo creo que ya lo he dicho varias veces, es la destrucción certificada, con lo cual otro éxito del proyecto fue definir las garantías para la destrucción del soporte papel y que son, en primer lugar, que la información y el valor probatorio se mantendría en los documentos conversos electrónicos, en tanto son resultados de procedimientos de digitalización garantizada con valor de original. En segundo lugar, la documentación electrónica resultante ha sido objeto de múltiples controles de calidad a lo largo de todo el ciclo de vida del proceso. Por otra parte, nuestra solución de archivo electrónico Esperia está totalmente garantizada y tiene toda la seguridad para la preservación digital de la misma, permanente. Y finalmente hemos incluido más garantías en el proceso, como una validación final de la Comisión General de Valoración Documental de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, que actúa como garante de la protección del patrimonio documental canario. El gran logro del proyecto, pues ya se ha comentado a lo largo de este foro en distintas ocasiones, fue la conformación de un equipo multidisciplinar, un equipo formado para liderar y coordinar este tipo de proyectos, proyectos que no hubiese sido posible sacar adelante sin la colaboración y la implicación absoluta de la Dirección General de Transformación Digital de los Servicios Públicos. Este proyecto, como ya expusimos, partía sin precedentes ni elementos de apoyo. Lo forjamos a partir de obstáculos y los aciertos o no tan aciertos en las soluciones, mediante el sistema de prueba y error. Actualmente es el referente de otros proyectos de digitalización que se están haciendo en el Gobierno autonómico y tenemos en marcha la segunda fase de implementación del Archivo General Digital. El futuro, pues como ya se ha hablado bastante en este foro, la aplicación de la IA tanto a la parte de metadatación, es decir, con la lectura y transcripción de metadatos como título de expediente, etcétera. Y por otro lado, los estamos planteando también en el control de calidad, por ejemplo, para detección de posibles duplicados mediante la comparación de las huellas digitales de los documentos o también la nitidez de las imágenes, la orientación, etcétera. No queríamos terminar esto sin agradecer otra vez a la organización y sobre todo mentar a nuestros dos compañeros de proyecto de la Dirección General de Transformación Digital de los Servicios Públicos, Rosa María Galindo, nuestra mentora, nuestra mosquetera, que empezó con nosotros desde el inicio del proyecto, y Lorenzo Lang, que nos está ayudando muchísimo en toda la fase de ejecución de las importaciones. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias.